Ahora comenzaremos con velocidad relativa y para poder entender el concepto de velocidad relativa, fíjense que cuando hablamos de movimiento, partimos de este cambio de posición a través del tiempo con respecto a un sistema de referencia, ¿sí? Acá el sistema de referencia es básico. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que los movimientos sean diferentes dependiendo del sistema de referencia que se tome. Ustedes dirán, ¿cómo es esto? Y yo, por ejemplo, en este momento estoy sentada en una silla grabando una clase. Y yo digo, estoy quieta con respecto a la Tierra. Pero si algún extraterrestre me viera desde la Luna, por ejemplo, diría, no, no está quieta, se está moviendo. Entonces va a depender de la referencia. Acá tenemos dos ejemplos. Fíjense, tenemos un niño que va en un tren y desde una casa que está a la orilla de la vía, ven al tren y al niño que se está moviendo. Este niño desde el tren está quieto porque se mueve junto con el tren. Entonces una persona que está en el tren lo ve al niño quieto. En cambio, desde la casa se ve que el niño se mueve junto con el tren. Ahora veamos, por ejemplo, dos sistemas diferentes y que me van a dar movimientos diferentes. Por ejemplo, si yo miro, digamos, la Tierra desde el Sol, veo que la Tierra va a hacer este movimiento, que no es circular, pero es parecido, pero bueno, este movimiento que estamos describiendo ahí con esta trayectoria. Pero desde la Luna, el movimiento de la Tierra sería totalmente diferente. ¿Sí? Es más, si quisiéramos, hasta podríamos decir, bueno, y desde la Tierra podemos considerar que el Sol prácticamente no se mueve, o el Sol es el que se mueve y yo no. ¿Sí? Si yo considero este sistema de referencia quieto, entonces el Sol es el que da la vuelta alrededor de la Tierra y la Luna da otra vuelta totalmente diferente. Pero yo el movimiento de la Luna no lo veo igual desde la Tierra que desde el Sol. Entonces acá vemos cómo los movimientos van a depender del sistema de referencia que nosotros estamos. Bueno, a ver, por ejemplo, tomamos un ejemplo para poder determinar cuáles serían las expresiones matemáticas que nos van a dar este movimiento. Yo tengo un tren que se está moviendo, obviamente esto es totalmente ficticio, y tengo un auto que se va moviendo por los vagones encima del tren. El auto se va moviendo muy despacito, con una velocidad del auto con respecto a los vagones, y el tren va a tener una velocidad de los vagones con respecto a la tierra. Esa T grande me refiero a la tierra, al exterior, digamos, de la vía. ¿Qué va a pasar con esto? Nosotros decimos en este ejemplo, como les decía, que el auto va despacito, por ejemplo, 1 metro por segundo con respecto al vagón, y el tren de vagones de plataforma se mueve hacia la derecha sobre las vías con una velocidad de 3 metros por segundo con respecto al observador de la Tierra. 3 metros por segundo aproximadamente son 10 kilómetros por hora, ¿sí? Y 1 metro por segundo aproximadamente 3,6 kilómetros por hora. Bien, ¿qué velocidad tiene el automóvil respecto al observador que está en la Tierra, que está fuera del tren, fuera de las vías? Bueno, nosotros acá hemos dibujado el móvil A y hemos dibujado directamente el plano XY. En el eje de las X, en el eje horizontal están las X y en el eje vertical están las Y. Por un lado tengo un sistema de referencia que sería el X del vagón y el Y del vagón. Y por otro lado, el sistema de referencia que sería el X de la Tierra, llamémosle así, y el Y de la Tierra. Entonces, por un lado, tengo como referencia el tren, que es el Y del vagón, el X del vagón, y por otro lado tengo el sistema de referencia la Tierra. El móvil A hace un único movimiento, se va moviendo en forma horizontal, ¿sí? Directamente hacia la derecha. De acuerdo al IB, que tiene su origen en O del vagón, ¿sí? La posición va a ser X del auto con respecto al vagón. Pero de acuerdo a la Tierra, la posición del mismo auto va a ser el vector posición X del auto con respecto a la Tierra. Pero además, para la Tierra, el vagón también se mueve. Es decir, que para ese sistema Tierra ITXT, yo voy a tener la posición del vagón con respecto a la Tierra.
y voy a tener ese vector que va a, digamos, simbolizar la posición del vagón con respecto a la Tierra. En el marco de referencia T sería la del observador, el marco de referencia B es la del vagón, y ahí tenemos escrito todo lo que acabamos de explicar. ¿Sí? Pero lo que vemos, y se nota ahí gráficamente, es que la posición del auto con respecto a la Tierra, fíjense, es la suma de dos vectores. Es la suma de la posición del auto con respecto al vagón más la posición del vagón con respecto a la Tierra. La velocidad del punto A relativa al marco T simbolizada con V sub a T es la derivada de X de A con respecto a T con respecto al tiempo. Yo puedo simplemente derivar con respecto al tiempo esa expresión a la que llegamos recién. Entonces, si yo derivo todo con respecto al tiempo, ¿qué es lo que me va a quedar? Que la velocidad del auto con respecto a la Tierra es igual a la velocidad del auto con respecto al vagón más la velocidad del vagón con respecto a la Tierra. Tengamos en cuenta que siempre la velocidad del auto con respecto a la Tierra es igual a menos la velocidad de la Tierra con respecto al auto. O sea, de un sistema con respecto al otro, las velocidades se van a ver con diferente sentido. Bueno, acá tenemos en cuenta que son sumas vectoriales, por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta hacia dónde va cada una de estas velocidades para poder aplicar esas fórmulas. Para demostrarse también es válido para el caso general de un movimiento en 2 o 3 dimensiones. Yo puedo tener, por ejemplo, un bote que se está moviendo de acuerdo a cómo va el río, pero por el otro lado alguien que tira del bote con una soga hacia la costa. Y no va a tener ni el movimiento del río ni el movimiento de la soga que tira hacia la costa. Va a tener un movimiento especial ese bote que va a ser la sumatoria vectorial de las dos velocidades que se le aplica. Bueno, acá tenemos un ejemplo 1 que es bastante interesante. Un automóvil se mueve hacia la derecha sobre unos vagones de plataforma a 1 metro por segundo, lo que acabamos de ver. Y a su vez el tren de vagones de plataforma se mueve hacia la derecha sobre vías rectas horizontales a 3 metros por segundo. Estamos buscando el ejemplo más ideal, que es el que acabamos de ver. ¿Qué velocidad tiene el automóvil con respecto al observador en la Tierra? Entonces, directamente tomamos como sentido positivo el que va hacia la derecha. La velocidad del vagón con respecto a la Tierra es de más 3 metros por segundo porque se mueve hacia la derecha. Y la velocidad del auto sobre el vagón es de más 1 metro por segundo porque también se mueve hacia la derecha. Se desea calcular la velocidad del automóvil con respecto a la Tierra. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente sumamos la velocidad del auto con respecto al vagón más la velocidad del vagón con respecto a la Tierra, que me va a dar 3 más 1, 4 metros por segundo. Yo quería que vean lo siguiente. Esta es una regla mnemotécnica, ¿eh? Yo tengo la velocidad del auto con respecto a la Tierra, pero mis datos son la velocidad del auto con respecto al vagón y la velocidad del vagón con respecto a la Tierra. Si yo las pusiera como fracciones, A dividido B por B dividido T, la B se me iría, ¿ven? Esta fracción A dividido B por B dividido T, la velocidad se iría y me quedaría A con respecto a T, que es lo que pide. Esto es muy bueno como regla mnemotécnica. Ya vamos a ver otro ejemplo para que lo puedan aplicar. Bueno, en este caso, la suma vectorial obviamente es una velocidad hacia la derecha y según el observador que está afuera, ve que el auto se mueve a 4 metros por segundo hacia la derecha. Este ejemplo 2, un automóvil se mueve hacia la izquierda sobre unos vagones en la plataforma a 1 metro por segundo, o sea que es el mismo ejemplo, pero ahora el auto se mueve hacia la izquierda y el tren se mueve hacia la derecha. Cuando nosotros ponemos los signos que corresponden a cada vector, la velocidad del vagón con respecto a la Tierra es hacia la derecha, positiva, pero la del auto con respecto al vagón es hacia la izquierda, negativa. Como lo que quiero en realidad, bueno, la suma acá me va a dar una resta, pero como lo que quiero es la velocidad del auto con respecto a la Tierra, ordenamos de tal manera que me quede estas fracciones igual que recién y me va a dar la velocidad del auto con respecto a la Tierra. Pero la velocidad del auto con respecto al vagón
era de menos 1 metro por segundo y la del vagón con respecto a la Tierra era de más 3 metros por segundo. O sea que ahora el hombre ve que el auto se mueve hacia la derecha a 2 metros por segundo. Ni a la velocidad del tren ni a la que tenía él sobre el tren. Simplemente una suma vectorial. Ahora tenemos otro ejemplo, un poquito más complejo. Nos dice, un perro viaja en un tren que se mueve a 70 kilómetros por hora hacia el norte. El perro camina hacia el sur, para el otro lado, a 5,4 kilómetros por hora con respecto al vagón. Se va caminando por el trencito para el otro lado donde se mueve el tren. ¿Sí? Aquí tendríamos el tren que va hacia el norte y el perro que se está moviendo hacia el sur. Fíjense que le pusimos una velocidad negativa hacia el sur porque la que escuchamos al norte le pusimos positiva. Sobre el perro, un insecto camina. Queríamos poner una pulguita, pero la pulguita saltaba, entonces nos complicaba la vida. Así que pusimos un insecto camina sobre su lomo a 0,072 kilómetros por hora con respecto a él, desde su cabeza hacia la cola. Si el insecto se mueve desde la cabeza hacia la cola, se mueve hacia la derecha, es decir, con una velocidad positiva. ¿Sí? Si los tres móviles se mueven en la misma dirección, ojo, no dije el mismo sentido, dije la misma dirección, la misma recta, norte-sur o sur-norte, como quieran llamarle. Los tres están en ese movimiento rectilíneo. Me pide hallar la velocidad del insecto respecto a la Tierra, módulo, dirección y sentido. La velocidad del tren con respecto al insecto, módulo, dirección y sentido. Entonces vamos a empezar un poquito con esto. Para sacar la velocidad del insecto con respecto a la Tierra, tenemos tres velocidades. Las vamos a acomodar de tal manera que los subíndices, si los pusiera como fracciones multiplicadas, se me va a cancelar lo que no me interesa y me va a quedar lo que me interesa. Fíjense que dice velocidad del insecto con respecto a la Tierra. Entonces yo empiezo con la velocidad del insecto, pero la tengo con respecto a P, que sería el perro. Pero me interesa que la I esté acá. Ahora quiero que la P se vaya. Entonces voy a poner la velocidad del perro, pero la velocidad del perro la tengo con respecto al vagón. Yo ahora quiero que B se vaya. Entonces voy a poner la velocidad de B del vagón con respecto a la Tierra. Se me irían las B, se me irían las P y me queda la velocidad del insecto con respecto a la Tierra. Es una regla mnemotécnica muy fácil, que la puedo trabajar fácilmente. Ahora, ¿qué pasa? La velocidad del insecto con respecto al perro lo tengo. Es más 0,072 kilómetros por hora. La del perro con respecto al vagón la tengo. Es menos 5,4 kilómetros por hora. Y la del vagón con respecto a la tierra la tengo, que era 70 kilómetros por hora. Entonces reemplazo todo esto y me dice que el insecto respecto a la Tierra, o sea, un observador que está parado fuera mirando todo esto y ve solamente este insecto que le va caminando sobre el lomo del perro, va a 64,672 kilómetros por hora hacia la derecha. ¿Sí? Dirección norte-sur. Norte-sur, sí, sentido hacia el norte. Bien, perfecto. Ahora la segunda parte. La segunda parte me pide la velocidad del tren con respecto al insecto. Yo tengo que partir de algo que diga velocidad de tren, pero no tengo algo que diga velocidad de tren con respecto a algo. Tengo velocidad del vagón con respecto al tren. ¿Sí? Pero yo lo puedo dar vuelta, considerándolo negativo. Entonces, fíjense, la velocidad del vagón con respecto al insecto me lo ha tomado como la velocidad del vagón con respecto al perro. Está bien, me tomó directamente del vagón con respecto al perro. Ven al revés del vagón con respecto al perro. Yo tenía el perro con respecto al vagón. Más la velocidad del perro con respecto al insecto. También al revés. Esto significa que digamos, los signos van a ser diferentes. Entonces, cuando yo reemplace la velocidad del vagón con respecto al perro, es menos la velocidad del perro con respecto al vagón, va a ser positiva. Y la otra, que era positiva, va a ser negativa. Entonces, directamente aplicándolo, lo sumo, es más 5,4 más menos 0,072,
Entonces vamos a decir que la velocidad del tren con respecto al insecto es de 5,328 kilómetros por hora, dirección norte-sur, sentido, ¿hacia dónde irían ustedes? ¿Hacia el norte o hacia el sur? Hacia el norte porque es positivo. Exactamente. Bueno, otra cosa que es importante a la hora de pensar en el movimiento relativo es que pensemos en una ruta donde van dos autos. Si los dos autos se mueven para el mismo lado, la velocidad de un auto con respecto al otro va a ser menor que con respecto a la Tierra. Porque, de acuerdo al auto 1 que se mueve con respecto al auto 2, si el sentido es el mismo, no me muevo tan rápido con respecto al auto 2 como me muevo con respecto a la Tierra que está quieta. En cambio, si vamos en la misma dirección pero sentidos contrarios, ¿qué va a pasar? Se va a aumentar la velocidad de un auto con respecto al otro. Esto lo puedo ver intuitivamente y también se puede aplicar con las mismas reglas que acabamos de ver.